Hola, te damos la bienvenida a esta masterclass 5 pasos para autopublicar tu libro. Hacemos parte del primer congreso virtual Descubre, organizado por Yo Mujer Latina, y estamos muy contentas de tener la oportunidad de contarte nuestra experiencia escribiendo y autopublicando e invitarte también a que si en alguna oportunidad has tenido la inquietud de escribir tu libro, aproveches todo este conocimiento y todas las herramientas que existen hoy en día para que puedas hacerlo realidad. Mi nombre es Alexandra Castrillón Gómez, soy escritora, nací en Colombia en 1978 y en 2019 me puse como meta escribir y publicar mi primera novela. Se llama Me muero por vivir y es una historia en la que trato 3 temas, que son los viajes, la enfermedad y el amor. Iniciar este proceso me permitió conocer muchísimas cosas sobre la industria editorial, entender cuáles eran las diferentes alternativas, qué significaba o qué implicaba trabajar con una editorial, hacerlo de manera independiente, la coedición y muchas otras opciones que existen. En compañía con Natalia Hernández hemos venido estudiando todos estos temas durante este tiempo para ayudar a otras personas a que hagan realidad también el sueño de publicar su libro bajo nuestro proyecto Escribo y Publico. Además de ser escritora, soy ingeniera de sistemas y me he dedicado durante los últimos 20 años a la industria del mercadeo. Quiero entonces darte de nuevo la bienvenida a esta masterclass. Espero que aprendas mucho y que la disfrutes. Bueno, hola a todos, yo soy Natalia Hernández, yo soy comunicadora social de profesión, pero desde que empezó el proyecto Me Muero por Vivir con Alexandra, estoy trabajando o trabajé con ella en el libro como editora, como correctora ortotipográfica y de estilo, y también como gerente del proyecto. Y como les estaba diciendo ella, con todo ese proceso, en todo ese proceso aprendimos un montón de cosas que lo que decidimos fue compartirlas con el resto de personas que tuvieran como sueño escribir su libro y publicarlo. Entonces, nada, hoy venimos a traerles algo de nuestro conocimiento en una clase corta en la que les contamos cuáles son los 5 pasos para autopublicar su libro. Obviamente todo no se resume en lo que les vamos a contar, sin embargo, son unos tips importantes si ustedes deciden tirarse al agua y empezar con su proyecto de escribir. Entonces, bueno, esto lo vamos a hacer conversado, vamos a hacerlo como pregunta-respuesta, por si se nos van ocurriendo algunas cosas, poderlas ir resolviendo y pues también para que sea como un poquito más dinámico para ustedes. Entonces, digamos que una de las cosas más importantes es el libro nace a partir de una idea. Alex, ¿cómo se puede llegar a esa idea? Mucha gente dice, yo quiero escribir un libro, quiero dejar, no sé, mi historia plasmada o quiero necesariamente escribir algo, pero todavía no sé qué escribir. Otra gente dice, no, yo ya tengo la idea y quiero hacer esto, pero otra no sabe. En el caso en que no lo sepan, como cuáles serían esos primeros pasos o cómo empezar a escribir una novela o un libro, independientemente del género. Bueno, efectivamente, muchas personas a veces tienen la inquietud o el deseo de escribir sus libros y no saben cómo empezar o cómo llegar a concretar una idea que más adelante se pueda convertir en un libro. Acá lo primero que tenemos que hacer es diferenciar entre las 2 grandes divisiones que encontramos en los libros, que son los libros de ficción y los libros de no ficción. Y a pesar de que las otras cosas o los otros 4 puntos sobre los cuales vamos a hablar aplican casi que de manera igual para ambos tipos de libros, el comienzo o esta determinación de cuál es la idea sí va a ser diferente dependiendo de cada caso. Entonces, empecemos a hablar de los libros de ficción. ¿Qué significa un libro de ficción? Pues es un libro donde se cuenta una historia que no es real, puede estar basada en hechos reales, pero no es real, y que se recrea a partir de situaciones y personajes. Entonces, generalmente los escritores de ficción tienen como 2 grandes fuentes de inspiración para sus libros. Un primer enfoque es el enfoque de historia. Y básicamente el enfoque de historia significa que tú tienes una idea de algo que te pasó o de algo que alguien te contó o de un tema que te interesa y te apasiona y has investigado. Entonces, partes es de los hechos, de los acontecimientos, de los sucesos. Y a partir de ahí empiezas a construir una línea argumental
que vas enriqueciendo con personajes. Entonces empiezas con una historia. Esa historia pues puede ser una anécdota, puede salir de un titular de un periódico, puede ser un tema que te gusta, te interesa y empiezas a investigar un poco qué puede pasar con ese tema. Y finalmente tienes una idea a partir de algo que te interesa. Entonces, escritores de ficción, primer método, la historia. Otro método u otro enfoque puede ser el enfoque de los personajes. Entonces, el enfoque de los personajes comienza es porque hay alguien, un personaje como tal, a quien quieres darle vida. Puede ser una persona que tú conoces y que te parece súper interesante, puede ser alguien que tú estás inventando o que estás creando completamente desde cero, que es la suma de muchas personas, y tienes un personaje. Ese personaje tiene que ser alguien con unas características lo suficientemente atractivas para que a partir de su forma de ser, de su evolución a lo largo del tiempo, puedas efectivamente crear un libro. Entonces puedes empezar o por la historia o por el personaje. Lo más común es que empecemos por la historia, porque cuando trabajamos desde el personaje, vamos a tener que entender muchísimas cosas o vamos a tener de todas maneras que incorporar una trama a partir de diferentes sucesos que va a vivir este personaje. Entonces esos son como los dos principales momentos de inicio para crear una historia de ficción. En cualquiera de los dos casos vas a tener que hacer el otro, es decir, si comienzas por una trama, lo que vas a tener que hacer a continuación es definir quiénes son los personajes, el protagonista principal, los protagonistas secundarios, los antagonistas y cualquier otro personaje que surja en la historia. Si comienzas por el enfoque de personaje, igual pues vas a tener que definir la historia. ¿Qué significa definir la historia? Pues es definir los diferentes acontecimientos que va a vivir este personaje a lo largo de su proceso, a lo largo de tu libro, que van a transformarlo y que van a enriquecerlo. En cualquiera de los dos casos, además, nosotras en Escribo y Publico, lo que hacemos es que le sugerimos a los escritores que escriban una sinopsis, tal cual como si el libro ya estuviera escrito. ¿Por qué? Porque esto les va a permitir aterrizar mejor esa idea general que tienen, evaluarla un poco, como tal vez contársela a un par de personas, testear qué piensan de esa idea que está creando, y así va a ser mucho más sencillo cuando vayamos al siguiente paso, que es escribir, empezar y tener un piso fuerte sobre el cual trabajar. Entonces, esto para los libros de ficción. No sé si creas, Nati, que ahí se me olvida o me pase algo que sea importante sobre los libros de ficción. No, yo creo que está como muy claro por dónde empezar y cuáles son los pasos para cada uno de los casos. Entonces, Vale, sí. perfecto. Bueno, luego tenemos los libros de no ficción. Y los libros de no ficción se dividen a su vez en dos subcategorías. Están los libros que están relacionados con reputación y los libros que son memoria o que son libros de legado. ¿Qué significa un libro de reputación? Un libro de reputación es aquel que te posiciona como experto en una temática. Puede ser, por ejemplo, un libro relacionado con el tema que tú trabajas en tu negocio. Puede ser un libro que enseña a hacer algo puntual. Puede ser un libro que complementa las otras cosas que tú haces. Por ejemplo, si prestas asesorías sobre algún tema, pues un libro es un complemento ideal que te puede ayudar a atraer clientes. Entonces, los libros de reputación muchas veces es más sencillo para quienes quieren hacer este tipo de libros, porque pues es algo que va a partir de su conocimiento, de su experiencia y de lo que ya están haciendo. A veces pasa que las personas que quieren escribir libros de reputación dicen, bueno, pero es que tengo tantas ideas y realmente no sé ni por cuál empezar. Acá habría como dos formas de definir que son realmente muy sencillas. La primera es, comienza por aquel tema, si tienes varios temas, varias ideas, comienza por aquel tema en el que tienes menos competencia. Es decir, si por ejemplo tu tema tiene mucho contenido o hay muchos libros en inglés, pero no hay en español, y tú ves que esta es un área que está creciendo el interés de las personas, pues es una oportunidad para que seas tú ese autor en español pues que presente por primera vez un libro en este idioma, o inclusive, por ejemplo, que el libro esté mucho más enfocado a un nicho, más enfocado a tu país o al tipo de trabajo que tú haces.
Entonces, esa sería una forma que veas que hay poca competencia sobre esa temática. Otra forma en la que un escritor de no ficción que quiera escribir un libro de reputación puede definir es aquel tema sobre el cual ya tenga más contenido creado. Hay muchos libros de este estilo que se han escrito a partir de las conferencias, a partir de blogs, a partir de podcasts que ya las personas han hecho. Entonces, básicamente, ¿qué es lo que puedes hacer? Organizar mejor las ideas, darle coherencia, añadir material complementario y seguramente te va a ayudar a salir más rápido con tu libro porque es un material que ya tienes. Un caso completamente ideal sería el balance entre las dos, un tema del que ya tienes mucho contenido, que no te toca comenzar de ceros y que además está en una área en la que no hay mucha competencia sobre el mismo tema. Si ya lo que quieres escribir es un libro de no ficción, pero que se trata de legado, entonces acá estamos hablando de los libros que son, por ejemplo, autobiografías, biografías, historias de una familia, puede ser también la historia de una comunidad, la historia de una empresa. Son libros que se van a acoger a los hechos históricos, por así decirlo, para contarnos los principales aprendizajes. Generalmente el objetivo de estos libros es inspirar, es mostrar cómo alguien pudo superar sus dificultades o cómo una empresa logró posicionarse de cierta manera. Y es otra categoría también dentro de los libros de no ficción. Acá, ¿qué tendríamos que tener en cuenta? Pues la capacidad de investigar, de tener acceso a la información necesaria, que sea una temática que realmente a la gente le pueda interesar y, como decía antes, que sea inspirador, que pueda dejar un mensaje y que a partir de ese mensaje pues sea como el camino para comunicar esto que queremos decir. Estos libros de legado debemos diferenciarlos de los libros de ficción basados en hechos reales. Son dos cosas súper distintas. Entonces, puede ser que alguien, por ejemplo, tome un hecho histórico, la Segunda Guerra Mundial, y a partir de ahí crea un libro de ficción. Entonces está tomando un hecho que sí pasó, puede ser que algunos personajes hayan existido, pero en realidad le está dando rienda suelta a una historia completamente diferente. Puede ser una historia de amor, por ejemplo, ambientada en la Segunda Guerra Mundial. Puede ser una historia de vampiros, una historia de fantasía, un libro para niños. Entonces, la historia o lo que estamos contando no es fidedigna con lo que realmente ocurrió, pero se basa en algunos hechos históricos. Ese sería un libro de ficción. Ahora, si desde la no ficción yo voy a contar, por ejemplo, cómo una familia superó las dificultades en la Segunda Guerra Mundial, tengo que ser completamente fidedigna en los acontecimientos, en los personajes y ser muy clara en que esta es una historia real y que por lo tanto se consideraría un libro de legado. Entonces, esas son las formas como podemos también tener ideas para escribir libros de no ficción. Perfecto. Yo creo que ahí también, como para no perder el norte, es muy importante que independientemente de cuál sea el género del libro, o si efectivamente es un libro de ficción o no ficción, es tener súper claro como cuál es el objetivo, ¿no? El objetivo que tiene el escritor o que tiene uno a la hora de sentarse a escribir. Y creo que de ahí parte mucho la motivación, ¿cierto? Ya sabemos que escribir tiene un porcentaje de motivación, un porcentaje de trabajo duro y de inspiración, pues, pero también es importante como dejar claro eso, Alex. No sé qué tenés como por decir desde tu experiencia, qué tan importante es establecerse ese objetivo. Definitivamente sí. Y ese objetivo va a ser importante, por un lado, como lo dices, para mantenernos motivados, porque escribir un libro es un proyecto enorme, pero también el objetivo nos va a servir en diferentes etapas del proyecto. Por ejemplo, cuando hablemos más adelante de cómo llegar a los lectores, pues si yo tengo claro cuál es mi objetivo desde un principio, y acá no me refiero ni a la idea del libro, sino a qué quiero yo lograr como escritor con esta obra, va a ser mucho más claro al momento de transmitir a los posibles lectores cuál es el contenido que yo estoy promoviendo. Entonces, tener el objetivo claro definitivamente es también fundamental
porque esto es algo que nos va a ayudar entonces a que en cada una de las etapas que vamos a hablar a continuación, podamos estar chequeando todo el tiempo. Entonces, este era mi objetivo, por ejemplo. Si mi objetivo es impactar positivamente a un grupo de la población, yo empiezo con ese objetivo, con mi idea, con la estructuración, con mi proceso, y en cada momento puedo ir chequeando. Esto me va a ayudar también a tomar decisiones. Por ejemplo, si en algún momento estoy decidiendo si voy a trabajar con una editorial o independiente, ¿cuál de las dos opciones le aporta más a mi objetivo? Entonces, gracias por traerlo a la conversación, definitivamente es súper importante. Listo. Bueno, entonces ese es el primer, digamos que el primer paso, que es establecer o definir de qué voy a escribir. El segundo, y no hay nadie mejor en este lugar para explicarlo, es, ahora, ¿qué pasa? El segundo es escribir, al final es, siéntate y escribe. ¿Cómo podemos, Alex, como resumir y encaminar un poquito a la gente para que cumpla con ese segundo paso? Bueno, definitivamente para ser un escritor hay que escribir. Algunos podrán decir que no necesariamente, que podría contratar a alguien que escriba el libro por mí o que podría dictar el libro, pero bueno, vamos a irnos como a la forma pura de la escritura, que es hacer la tarea y sentarse a escribir. Entonces, en el proceso ya de definir el hecho de escribir, hay algunas recomendaciones que quiero compartirles, que las he vivido personalmente, tanto cuando escribí Me muero por vivir, como cuando escribí mi segunda novela, que ya está en proceso de corrección para futura publicación, y bueno, y que voy a empezar ya con la tercera novela. Lo primero o el primer aprendizaje que yo tuve en todo esto es que pequeños pasos son más importantes que un gran salto. Y acá un poco la enseñanza o digamos lo que podemos tomar de esto es que escribir todos los días, aunque sea por un periodo de tiempo corto, a largo plazo va a ser mucho más eficiente que intentar escribir todo el libro de una vez. Y esto tiene varios motivos. El primer motivo tiene que ver con la predisposición del cerebro. Cuando nosotros estamos realizando, por ejemplo, definimos que vamos a escribir todos los días, que vamos a escribir durante una hora y que esa hora es, voy a decir algo, de 4 a 5 de la tarde. Mi cerebro ya tiene cierta predisposición a que esa es la tarea que va a realizar durante ese momento del día. Entonces, ponerse a escribir es mucho más sencillo. Es más difícil si yo todos los días cambio de horario, si todos los días, si hay unos días que escribo y otros que no. Entonces, el solo hecho de hacerlo de una manera constante y, por ejemplo, conservando el horario, va a facilitar que fluya mucho más rápido y que sea más eficiente. El segundo motivo tiene que ver también con que si escribimos por periodos de tiempo cortos, en lugar de escribir por un periodo de tiempo largo, el cerebro también se va a cansar menos. Recordemos que escribir finalmente, aunque sea un libro de no ficción, pues va a ser un acto creativo. Y dentro de este acto creativo, pues nos vamos a agotar si decimos, bueno, no, yo el domingo puedo escribir 6 horas seguidas. Posiblemente después de la tercera hora ya vamos a estar tan cansados que las ideas no van a fluir, que el ritmo no va a ser el mismo. En cambio, si yo todos los días dedico una hora, pues tengo el tiempo para entrar en el proceso, para escribir por un periodo de tiempo considerable, pero también para descansar y que al siguiente día mi cerebro esté descansado, que tal vez se llene de ideas nuevas y que por lo tanto en el momento que me siente esa otra hora en la que voy a escribir, pues va a ser mucho más eficiente. Y por último, también es mucho más fácil mantener un hábito cuando yo le tengo que dedicar pequeños momentos todos los días a que cuando tengo que dedicarle un gran momento. ¿Por qué? Porque supongamos que yo digo, bueno, voy a escribir media hora al día. Aún si tuve un día muy complicado, es posible que puedan sacar media hora antes de irme a dormir para escribir. En cambio, si lo que pienso es que voy a escribir 4 horas seguidas, si ya estoy súper cansada, nunca voy a sacar 4 horas más para escribir. Entonces, ese sería como mi primer consejo dentro de lo que es escribir como tal. Y es mejor hacer o dar pequeños pasos que intentar de una dar un gran salto. Y esto se lo recomiendo a todos los que quieran escribir, independientemente de que ya tengan un proyecto en mente o no. Porque el hecho de empezar a ejercitar su cerebro, a ejercitar la creatividad con una rutina, les va a ayudar a que efectivamente cuando ya tengan un proyecto
puedan hacerlo, o inclusive en el proceso puede ser que salga un proyecto interesante y que por lo tanto lo puedan hacer. Entonces, ese sería como un primer consejo. El segundo consejo tiene que ver con establecer efectivamente una planeación concreta para lo que vamos a escribir. Algunas personas hablan de algo que se conoce como el bloqueo del escritor. Y el bloqueo del escritor es el miedo a la página en blanco. Es decir, ok, voy a escribir y abro mi computador y no se me ocurre absolutamente nada. Lo que nosotros hemos visto en la experiencia es que cuando el escritor antes logra hacer un plan detallado de lo que va a escribir, nunca va a estar bloqueado. ¿Por qué? Porque si yo estoy escribiendo un libro de ficción, por ejemplo, y ya tengo definida toda mi línea argumental, ya sé cuáles son los principales problemas con los que se va a enfrentar el personaje o cuáles son los principales hitos que va a tener la historia, en el momento en que me siento a escribir, pues ya sé qué es lo que tengo que escribir, todavía no sé cómo, pero ya sé qué. Entonces eso hace que simplemente empiezo a pensar, bueno, si se van a conocer los dos protagonistas, ¿cómo se podrían conocer? Y empiezo a pensar en ideas y escribo. Si no tengo ni idea de qué es lo que voy a escribir, pues es posible que me tome mucho más tiempo o que esté más perdida en ese proceso. Entonces, tener una planeación es algo que ayuda muchísimo a los escritores para que siempre tengan material para escribir. Y si es un libro de no ficción, con mayor razón. En el caso de los libros de no ficción, lo que podemos hacer es como una especie de índice, imaginarnos que ya el libro está escrito, cuáles serían esos capítulos. Y en un libro de no ficción es muy importante porque en un libro de no ficción, por ejemplo, si lo que queremos es enseñar algo, vamos a necesitar que las ideas estén conectadas de una manera coherente, que no se nos quede nada por fuera. Entonces yo ya tengo mi plan o yo ya sé cuáles son los pasos sobre los cuales voy a hablar en mi libro, me siento a escribir lo que corresponde a cada día. De hecho, los libros de no ficción también es viable, si yo ya sé sobre todos los temas que voy a escribir en desorden. Es decir, si yo sé cuál es el tema del capítulo 10 y ese es el tema que más me gusta, sobre el que más conocimiento tengo, pues puedo empezar a escribir el capítulo 10 y simplemente esto me va a ir dando ritmo para cuando tenga que escribir el capítulo 7, que tal vez no me gusta tanto, que no soy tan experto, pero nunca me voy a quedar bloqueada, porque siempre voy a tener algo sobre lo cual puedo hablar. Y el tercer punto sobre el cual hemos visto también como una gran diferencia con las personas con las que hemos trabajado es tener el ambiente apropiado para escribir. Y el ambiente tiene que ver no solamente con el espacio físico, tiene que ver mucho más con la actitud y con la posibilidad de encontrar qué es lo que mejor funciona para cada uno. Entonces, por ejemplo, cuando yo decidí que iba a escribir todos los días para generar o para escribir mi primera novela, inicialmente pensé que lo que me iba a funcionar más era escribir temprano en la mañana. Yo generalmente soy súper madrugadora, entonces como que dije, bueno, yo termino mis cosas de la mañana y me siento a escribir. Y la verdad es que no me fluía tanto como cuando lo hacía al final de la noche. Simplemente porque en la mañana estaba como mucho más abierta a las distracciones, a las tareas que tenía que hacer en el día, a las cosas que tenía pendientes. En cambio, en la noche, ya en la noche era como, bueno, ya el día se cerró, ya hice todo lo que tenía que hacer, ahora este es mi espacio para escribir. Hay algunas personas, por ejemplo, que tienen rituales, que les gusta poner algún tipo de música, encender una vela, hacer una corta meditación, ver algo que los inspire, dar una caminata. Todas esas son pequeñas estrategias que nos ayudan de nuevo a ponernos como en ese estado de ánimo para escribir, para sentirnos inspirados, para sentir que eso que vamos a hacer es algo importante y algo que nos gusta mucho. Entonces, es definir ese ambiente ideal, pues obviamente tener un sitio donde no tengamos interrupciones, si es que somos muy propensos a que cualquier cosa nos pueda distraer, entonces tener un sitio apropiado para estar tranquilos. A mí, por ejemplo, eso no me afecta, yo me puedo ir a escribir a la mitad de un café con mucha gente pasando, la verdad es que no me afecta, pero hay otras personas que sí, que pasó a alguien y se quedan mirando y pasa el otro y escuchan conversaciones y ya se les olvidó que estaban escribiendo. Entonces es encontrar qué es lo que funciona mejor para cada uno de nosotros, qué nos hace sentir cómodos, porque es algo que vamos a hacer durante muchos días y que por lo tanto es importante que creemos el ambiente apropiado para hacerlo. Algo también que podemos
tener en cuenta o que algunas personas tal vez se bloqueen es porque hay diferentes aplicaciones para escribir. Hay empresas que han creado software específico para escritores. La verdad es que en la práctica no necesitamos más que nuestro procesador de palabras que siempre utilizamos. No es necesario comprarse una licencia de software distinto o tener alguna funcionalidad mucho más sofisticada. Generalmente lo que permiten estas plataformas es crear como ese índice o esa trama inicial de la que hablábamos y que uno vaya como metiendo el contenido de manera organizada o que tenga guardados otros archivos complementarios, etcétera. Pero todo eso lo podemos suplir con las herramientas que tenemos en el día a día, entonces la verdad no sería algo como tan importante. De acuerdo. Digamos que ahí el punto, creo, es conocerse, o sea, también saber qué te funciona, qué lugares te funcionan, qué espacios, en qué horas son más productivo y menos creativo, en qué horarios sos más creativo y ya estás menos como acelerado y con ganas de hacer cosas. Entonces, perfecto, listo, súper claro. Sí, sí, definitivamente. Y yo invitaría a las personas que quieran hacerlo, que empiecen a probar, que durante una semana prueben con 20 minutos, que luego intenten por la mañana, por la noche y vayan ajustando y acomodando. Definitivamente escribir es algo que nos tiene que gustar muchísimo para que salga un libro que nos encante. Somos los primeros que debemos enamorarnos de nuestro libro. Entonces, busquemos cuál puede ser el mejor ambiente para hacerlo. Y la disciplina, la constancia, pues va a hacer que podamos salir adelante con nuestro proyecto. De acuerdo. Una vez el libro está escrito, viene un paso, que acá sería como nuestro tercer paso para ustedes, y es editar y corregir el libro. Hay algo dentro del proceso de edición y corrección, o bueno, no dentro del proceso de edición y corrección, sino que muchas veces las personas confunden autocorregirse con el proceso de corrección. Y finalmente también este es un proceso que es súper importante para garantizar la calidad del libro. Y yo quiero, Nati, que seas tú quien nos cuente sobre estos procesos, las diferencias, qué debería hacer un escritor, cuándo se corrige, cuándo no, o cuándo busca otra mirada para que todos aprendamos mejor cómo funciona. Listo. Entonces, el primer mensaje que les queremos dar es que si bien el fondo de su libro y el mensaje y la esencia de su libro está en la idea y en el libro en sí, que el libro pase por un proceso de edición y de corrección es lo que va a permitir que llegue a los lectores de la forma en la que ellos se lo merecen y también que ustedes, que su nombre como escritores, como autores, quede lo más alto posible. ¿Por qué? Porque para cualquiera es demasiado desilusionante recibir un libro o estar leyendo un libro o estarle dedicando tiempo, esfuerzo, dinero o lo que sea a un libro que esté mal escrito. Entonces, lo primero a lo que los queremos invitar es siempre, 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 siempre pasar por el proceso de edición y corrección. ¿Qué pasa? Hay, digamos que dos etapas si estamos hablando de autopublicar, porque si estamos hablando de trabajar con una editorial, obviamente son muchos más los pasos establecidos, pero vamos a hablar de autopublicación. Una vez está escribiendo el libro, muchos autores cometen el error de empezar a editarse ellos mismos. ¿Qué pasa ahí? Y Alex me corregirá. Obviamente lo que pasa es que terminan trabajando en contra de sí mismos y digamos que coartando su creatividad y su proceso de escritura. Entonces, Sí. nuestra recomendación... Y de hecho, Nati, una cosa que, perdón, creo que era justo lo que ibas a decir, que siempre le decimos a nuestros clientes o a los escritores con los que trabajamos es, saquen de la mente la idea. No se preocupen por qué tan perfecta está quedando en ese momento, sino que permitan que esa idea fluya. Exactamente. Entonces, una vez eso pasa, una vez la idea fluyó, la idea salió, antes de hacer la entrega del manuscrito a la persona que va a hacer el trabajo de edición y de corrección, ustedes sí deben hacer un proceso de autoeditarse. Es normal, es volver a leer su libro después de que guardaron un poquito de distancia, que ahorita más o menos les vamos a contar, volverlo a leer y decir, listo, eso sí es lo que yo quiero para mí, eso sí es, este sí es el libro que yo soñé, tiene el objetivo que yo soñé, que yo quería y aquí está.
y ahí lo entregan para editar. ¿Listo? ¿Qué pasa en ese proceso de autoedición? ¿Qué les queremos recomendar en ese proceso de autoedición? Digamos que, bueno, antes de entrar a esos pasos o a esos tips para el momento de autoeditarse, sí me parece importante que tengamos claro cuál es la diferencia entre la edición y la corrección, ¿vale? Entonces, cuando estamos hablando de edición, un editor entra a mirar el todo de lo que se escribió, entra a mirar la coherencia, la cohesión entre las ideas, que sea fácilmente comprensible, que esté alineado con el objetivo que se estableció para el libro desde el principio, que esté alineado con el género. También no es lo mismo escribir un libro de no ficción a un libro de ficción. Un libro de ficción puede no requerir tantas repeticiones, un libro de no ficción puede requerir más, porque estamos hablando de conceptos con los que no están familiarizados los lectores. Entonces, el editor entra a hacer la revisión de todo eso. Cuando estamos hablando de un libro de ficción, por ejemplo, la fortaleza en la construcción de los personajes, la fortaleza narrativa, la fortaleza de la trama, etcétera, etcétera. Todo ese proceso lo hace un editor. El editor se encarga de que el libro, el manuscrito, esté cumpliendo con el objetivo que el autor se planteó desde el principio, ¿cierto? El editor obviamente tiene un poco más de injerencia dentro del texto, sin entrar a tocar la idea, sin entrar a tocar el estilo del autor. Esto es algo que nosotros repetimos mucho. Los autores van encontrando en el proceso un estilo particular de escribir. Hay unos que no usan comas, solo usan puntos. Al revés, hay otros que no usan puntos seguidos, usan comas. Y esto se va volviendo su estilo particular y los editores tienen que respetar ese estilo particular. Pero sí, digamos que hay una mayor injerencia en términos de lo que ya les había contado antes, ¿vale? El corrector de estilo es la persona que se encarga de que ese texto tenga la menor cantidad posible, ojalá cero errores en el uso, en el manejo del lenguaje, en el manejo del español, de acuerdo con o el idioma que sea, de acuerdo con las reglas o las normas establecidas por la Real Academia Española de la Lengua, y también de acuerdo con el manual de estilo que tenga la editorial, en caso que estemos hablando de una editorial, o pues en caso de, no sé, en nuestro caso en Escribir Público también tenemos un manual para eso, ¿listo? Entonces, ese es como el papel que tiene el corrector de estilo. Alex, no sé si querés ahí decir algo. Sí, ahí para mí lo más importante de contar en este proceso con un profesional, y por ejemplo en el caso de Natalia que está certificada, es tener unos ojos externos que puedan ver mi obra con una mirada distinta. Porque la verdad es que cuando uno escribe, y no importa cuántas veces haya leído su manuscrito, hay cosas que se le van a pasar. Hay detalles que pueden ser errores y que ni se da cuenta porque está tan familiarizado, porque lo ha leído tantas veces, que ya ni lo nota. Y nos ha pasado a nosotros en este proceso, por ejemplo, que de repente Natalia está revisando mi novela y dice, bueno, pero ¿por qué esta persona tomó esta decisión? Y yo le digo, bueno, pues porque ABCD. Y ella me dice, no, pero es que eso nunca lo contaste. Puede ser que está en mi cabeza porque yo tengo un universo más grande que el que estoy plasmando en el libro, pero nunca lo expliqué, nunca lo conté. Entonces, claro, el lector no tiene por qué saberlo y cuando lee que el personaje tomó una decisión y no lo entiende, pues va a fallar la coherencia de la historia que estamos contando. Pero también desde el punto de vista de la ortografía, a veces pensamos que tenemos una ortografía perfecta. Y la verdad es que para el uso cotidiano del idioma, para mandar mails, para escribir para las redes sociales, para escribir inclusive para un blog, puede ser que dominemos los conceptos básicos. Pero la realidad es que el idioma tiene unas reglas muy precisas que no son como del uso cotidiano tal vez y que lo más probable es que no las conozcamos. Entonces sí que es bien importante que una persona profesional que conoce todas estas reglas pueda aplicarlas porque un libro de calidad debe cumplir con las normas, como dice Natalia, idealmente al 100%, siempre estamos sujetos a que se nos pase algo, pero debe ser ya porque se pasó y no por de pronto un poco de negligencia al momento de corregir.
Entonces busquen siempre un profesional, un amigo que les diga que tiene buena ortografía, no va a suplir el hecho de alguien que haya estudiado específicamente para hacer esto. Sí, de acuerdo. Y entonces, si bien otra vez y volviendo con el mismo cuento, nosotros siempre recomendamos que haya un profesional detrás de esto. Cuando vayan a hacer el proceso de autoedición de ustedes o para hacer el proceso de autoedición, es decir, para pasar el primer manuscrito al proceso de edición y corrección, les trajimos como unos tips para que tengan en cuenta y digamos que sea mucho más fácil armar un checklist a la hora de hacer esa lectura, ¿vale? Entonces, el primero es que siempre, 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 ojalá, una vez terminen de escribir, se tomen un tiempo. Nosotros hablamos más o menos de 1 o 2 semanas, si fuera un poquito más, como para tomar distancia con la obra. Es decir, termínenla, déjenla descansar y después de un tiempo, cuando tengan tengan un poco más de perspectiva, releer. Uno no va a ser 100% objetivo, eso es imposible, pero por lo menos sí te va a dar un poquitico más de distancia a la hora de empezar a mirar qué te faltó, que no sé, qué te sobró, y pues todo el tema de ortografía, eso también se nota al momento de dejarlo descansar, ¿cierto? Entonces, ese es como el primer punto que para nosotros es como muy importante que les quede claro. El segundo punto es, léanlo en voz alta. O sea, en el momento en el que ya lo dejaron descansar y lo van a releer, háganlo en voz alta. ¿Por qué? Porque ahí es donde se van a dar cuenta de no solamente de temas de errores que de pronto se puedan ir no sé, errores de tipeo, sino también en las pausas que están haciendo, en la como lo están contando, pero también si dijeron una frase y no se entendió, fue como, ¿qué fue lo que dije acá? Y que a veces leyendo a uno se le puede pasar, pero en voz alta es mucho más difícil que se te pase. Entonces, ese segundo punto también, leerlo en voz alta, muy importante. Tercero, muchas veces se usan palabras que son como vagas, ¿cierto? Que no son necesarias, que se pueden volar porque de verdad lo único que están haciendo de pronto es volver un poquito ambiguo el texto o volverlo incomprensible, o inclusive a veces hay palabras que son exageradamente sofisticadas que pues que no son necesarias, ¿cierto? Entonces como en el momento en el que lo estén leyendo, tengan eso en cuenta también, porque lo único que pasa con ese tipo de palabras o con ese tipo de expresiones es que complican la lectura. No la hacen más interesante, ni te hacen ver más interesante pues como escritor. Lo que pasa es que cuando uno está leyendo, de verdad, se complica. Y como estás tomando ideas, vas en un párrafo y estás tomando ideas y vas entendiendo las ideas, pues como lector llegó una palabra rara y fue como, ¿esto qué tiene que ver? Entonces, pensemos muy bien que si les vamos a usar, sepamos por qué las vamos a usar. No estamos diciendo que no las usemos, pero si les vamos a usar, sepamos para qué. Y otra cosa que pasa mucho es que usamos términos para suavizar lo que estamos diciendo. Nosotros como latinos tratamos de ser súper políticamente correctos para todo, y cuando vamos a dar una sugerencia, siempre decimos, es que le faltó un poquito de... Y muchas veces cuando se escribe es que era un poquito, no, escribiendo no tenés que suavizar lo que estás contando. O sea, un narrador o la persona que está, sea un narrador en tercera persona o en primera persona, la idea es que cuente las cosas como son, ¿cierto? A no ser que estés en la voz de un personaje que hable de esa forma, eso ya es distinto, pero entonces cuidemos también mucho cuando usemos esas palabras que tratan de suavizar algo. Alex, te vi riéndote y no sé por qué. Porque soy yo. Un poquito, un poquito, pero es normal. Entonces, bueno, ese tipo de cosas. Listo. Lo otro es recorten lo que no sea necesario. O sea, cuando lo estén leyendo, piensen como, ¿esto es necesario contarlo o no contarlo? O sea, salió, desayunó, de verdad le está aportando algo o no le está aportando algo. De pronto le está aportando riqueza a la descripción, pero a lo mejor no está aportando absolutamente nada. Y se escribió por primera vez, pues porque porque la idea de la primera vez es vaciar lo que haya en la cabeza. Pero después, cuando lo estén leyendo y tomen distancia, pues sí, como mirar
si sirve que esté o no esté. El otro punto muy importante, yo sé que ahorita di el ejemplo de escritores que escriben sin comas, pero son personas que ya tienen un manejo del lenguaje muy, digamos que muy vasto, pero igual hay que, es su estilo, pero las comas existen y es muy importante que las usemos porque cuando hablamos hacemos pausas y esas pausas normalmente son comas o son punto y coma. El punto y coma, por el punto y coma, por ejemplo, también es súper desconocido. No siempre es necesario, o sea, muchas veces los escritores o los mismos editores o correctores somos muy papistas. A mí me gusta mucho usar el punto y coma, me parece que es súper, que es como muy, Como muy útil. versátil. Exacto, exacto. Es como muy útil a la hora de dejarte hacer descripciones, que pongas las pausas como deben ir, ¿cierto? Entonces, esa parte como que también hay que tenerla en cuenta, las comas existen, pero tampoco se trata de abusar de ellas, ¿no? Cuando lo estemos leyendo en voz alta nos vamos a dar cuenta si estamos escribiendo esto o si lo que estamos haciendo es escribir algo de corrido y estamos dejando de poner las pausas en donde deben estar, ¿no? Entonces, ese punto también es muy importante. El otro punto, los tiempos verbales. Esto se da mucho, que estamos contando una historia en pasado, pero a veces hay verbos que conjugamos en futuro o que conjugamos en presente, ¿no? Entonces, tratemos de mantenernos como en el tiempo que es, ¿qué pasa? Eso normalmente lo nota un corrector y lo nota un editor y lo que hace es que lo señala. Pero en algunos casos, cuando son ideas muy largas y hay muchos errores de tiempos verbales, terminan confundiéndose también los editores y los correctores. Entonces, pongamos cuidado en eso, sobre todo si estamos haciendo una relectura en voz alta, tengámoslo como muy en cuenta. Lo otro es quién está haciendo la narración, cómo habla la persona que está haciendo la narración. Muchas veces, sobre todo en los libros de ficción, tenemos diferentes tipos de personajes. Tenemos un narrador, que es un narrador en tercera persona, omnisciente, él es como el Dios que está contando lo que está pasando allá abajo y él sabe todo, ¿cierto? Y cada persona está en su vida, en su cuento, con la información que tiene. Eso debemos tenerlo muy claro a la hora de releernos, a la hora de autoeditarnos. ¿Por qué? Porque el narrador habla de una forma y los protagonistas y los personajes hablan de una forma muy distinta. Ellos son humanos, el narrador es Dios, el resto son humanos. ¿Listo? Entonces, como tengamos muy en cuenta quién está narrando y cómo hablan los otros, y cómo cada uno, digamos que va describiendo su propia historia. El otro punto y el último digamos que de estos tips es que tengamos mucho cuidado cuando abusamos de la voz pasiva. La voz pasiva es cuando evitamos decir las cosas en pasado y lo que hacemos es decirlas con el participio, perdón, con el auxiliar. Entonces, les voy a poner un ejemplo. Cuando ella estuvo caminando, había tenido una experiencia muy difícil. Eso se puede decir en pasado. Cuando caminó o cuando estuvo caminando tuvo una experiencia muy difícil. O sea, puedo reemplazar perfectamente la voz pasiva por pasado, pues por el verbo conjugado en pasado, y eso va a simplificarle la vida a ustedes y le va a simplificar la vida al lector y le va a simplificar la vida también al editor y al corrector. Porque al final no hay ningún cambio, a no ser que estemos hablando en simultaneidad de tiempos, no hay ningún cambio si usas el uno o el otro, y en realidad lo correcto es usarlo en pasado, ¿no? Entonces, eso también tengámoslo muy en cuenta. Bueno, digamos que esos son como los 8 tips principales que les queríamos contar para que los tengan en cuenta en el momento en el que se estén autoeditando, pero por favor, siempre, siempre, siempre busquen a una persona profesional que les ayude con ese proceso. Es muy, muy alta la cantidad de libros que encontramos que se están rechazando, que están recibiendo malos reviews, por ejemplo, en las plataformas de autopublicación, porque tienen errores de ortografía o porque tienen incoherencias.
Inclusive las bibliotecas en muchos casos están rechazando libros que les entregan precisamente porque no tienen el cuidado que tienen que tener. Entonces, esperamos que estos 8 tips les funcionen. Igual pues nada, inclusive en nuestro Instagram estamos todo el tiempo, en @escribipúblico, estamos todo el tiempo como dándoles tips para que en el momento en el que quieran escribir, pues tengan en cuenta, ¿vale? Pero estos 8 son nuevos y son exclusivos para la Masterclass de Descubre. Sí, acá yo quiero contar como una anécdota con respecto a uno de los puntos que decías y es eliminar todo lo que realmente no aporta. Claramente, como nos costó trabajo escribir, imaginémonos que un libro de más o menos 150 páginas son unas 50.000 palabras, que si escribimos 1 hora al día, escribimos 1.000 palabras, pues cuánto tiempo nos lleva a escribir ese libro. Y luego decimos, bueno, acá como que esto no está aportando nada, pero es que me costó mucho trabajo escribirlo. Y es súper importante que como escritores podamos ser los primeros críticos de nuestro trabajo. Entonces, por ejemplo, en mi segunda novela, que la escribí hace poco, tuve un equipo de lectores beta que me hicieron observaciones sobre la novela terminada, sobre el segundo borrador, y algunos de ellos dijeron, los primeros capítulos no tienen la misma dinámica del resto, son más lentos, como que me costó engancharme con la historia. Y el comienzo del libro es una de las partes más importantes, porque necesitamos que el lector de una se conecte con la historia. Y yo literalmente tomé los primeros 6 capítulos y los borré. Y reescribí el comienzo de la novela. ¿Por qué? Porque aunque me había costado mucho tiempo y esfuerzo escribir esos 6 primeros capítulos, es más importante que la calidad de la novela sea la que yo quiero dar a los lectores que el tiempo o el esfuerzo que invertí. Entonces, aunque es difícil, aunque nos cuesta, es súper importante como deshacernos de todo eso que no le está aportando al libro que estamos escribiendo. De acuerdo. Bueno, ahora pasemos a un punto muy importante de este proceso, Alex, y es el de la publicación. ¿Qué tenemos que tener en cuenta a la hora de tomar la decisión de ya escribí o ya estoy en proceso o quiero escribir? Porque de hecho esa decisión no se toma cuando el libro está listo, sino desde antes. ¿Qué hay que tomar en cuenta para eso, para publicar? Bueno, en términos de cómo publicar como tal, hay 3 opciones principales, que es una editorial, es trabajar con una empresa que esté completamente dedicada a esta industria y que sea la que se encargue de acompañarnos en todo el proceso y realizar muchas de las tareas que requiere el libro. Entonces, publicar con una editorial. Autopublicar, que básicamente autopublicar es la posibilidad de, a partir de todas las plataformas que existen hoy en día, y digamos que la más famosa de autopublicación o la más grande es Amazon, encargarnos nosotros mismos como escritores del libro de principio a fin, autopublicar. O la tercera opción, dentro de las principales, es la coedición, que es un proceso en el que trabajamos con una editorial, pero compartimos las responsabilidades, compartimos los costos y compartimos las ganancias. Estos 3 modelos, todos ellos completamente válidos, los explicamos en nuestro curso Alternativas para publicar tu libro. Este es un curso que hicimos específicamente para todas esas personas que justamente quieren entender cuáles son las ventajas de cada modelo, qué puntos hay que tener en cuenta. Por ejemplo, si yo voy a negociar con una editorial, qué tendría que revisar en el contrato, de qué se van a hacer cargo ellos y de qué me voy a hacer cargo yo. Si decidí autopublicar o una vez entendí todas las opciones y dije, bueno, la autopublicación es mi camino, qué debo tener en cuenta, de qué personas me debo rodear o cómo debo conformar un equipo de trabajo. Entonces, esa sería como la mejor forma de entender las diferentes opciones y que así puedan decidir por cuál de ellas se van. Inclusive tocamos unas opciones adicionales que no son las más conocidas, pero que igualmente son supremamente válidas. Ahora bien, si decidimos autopublicar, y ese es un poco el enfoque que quisimos darle hoy a la masterclass, bueno, quiero contarles un poco con base en la experiencia con mi novela, con Me muero por vivir, con la primera. Yo quería
definitivamente que la novela fuera publicada en 2019. Y en el proceso que empezamos de estudiar las opciones, vimos que la opción más viable para que efectivamente se publicara en 2019 era hacerlo autopublicada. Esto significa que hay que tener en cuenta muchísimas cosas, de eso lo profundizamos en el libro, pero quiero contarles que es un camino que también tiene muchísimas satisfacciones y claramente mucho aprendizaje. Por ejemplo, Me muero por vivir ha sido bestseller en Amazon en varias oportunidades durante el lanzamiento y varios meses después. Fue una de las 20 obras autopublicadas seleccionadas para la próxima Feria Internacional del Libro de Bogotá para participar, entre miles de obras que se publican todos los años. Entonces, es posible autopublicar, es posible hacerlo con calidad y es posible llegar a los lectores, llegar a las listas de bestseller y tener un posicionamiento apropiado para nuestro libro, y de eso vamos a hablar en el quinto punto. Sin embargo, cuando estamos hablando específicamente de este cuarto paso, que es publicar, y suponiendo que luego de conocer las opciones, la edición, la autopublicación y la coedición y las otras que existen, decimos, bueno, mi camino y el que yo quiero hacer es la autopublicación. Hay varias cosas que necesitamos tener en cuenta. Entonces, ya escribimos el libro, ya hicimos el proceso de corrección y edición. Ahora debemos tener en cuenta otros materiales que lleva el libro. Por ejemplo, no es solamente el manuscrito. Vamos a necesitar escribir la sinopsis, escribir la introducción, por ejemplo, en un libro de no ficción es fundamental, escribir el prólogo. Vamos a necesitar tener toda la información para la página web del libro, o por lo menos para la página del libro en la plataforma de autopublicación que elijamos, etc. Entonces, hay un material adicional a escribir el manuscrito como tal, que también tenemos que trabajar y que obviamente pues hay que considerar para dedicarle el tiempo necesario. Por otra parte, es muy importante la imagen gráfica del libro, la portada. Yo creo que no hay nada que pueda decepcionar más que encontrarse un libro autopublicado con unas imágenes de baja calidad o que son fotos de stock, o tal vez alguien piensa que descarga una imagen de internet y le pone un título y ya eso es suficiente. Y la realidad es que los libros, en gran parte, son las portadas el primer impacto que tienen con los lectores. Piensen cuando ustedes van a una librería y están de repente por ahí pasando estantes, ese libro, esa portada es lo que les llama la atención. Y posiblemente lo segundo va a ser la contraportada, toda la información que hay de la sinopsis, del autor, del libro como tal. Entonces es muy importante también contar con alguien especializado dentro de la parte gráfica en realizar la portada, e igualmente tener en cuenta que hay que hacer una diagramación interior que sea acorde con el estilo que estamos tocando en el libro, con el contenido que tenemos. Por ejemplo, si es un libro de no ficción y estamos incluyendo entrevistas, hay que diagramarlas distintas, tal vez hay que tener fotografías, si hay que hacer diagramas, si hay que hacer ilustraciones. Entonces todo eso hay que tenerlo en cuenta también. Y en paralelo, casi también desde que decidimos escribir, es muy importante empezar a crear nuestra plataforma de autor. Y la plataforma de autor, pues es todos esos espacios donde la gente va a poder conocer un poco más sobre ese escritor, que ya lo vamos a conversar un poquitito más en el quinto paso, pero acá quiero remitirme específicamente a las plataformas que son como redes sociales o comunidades alrededor de los libros. Entonces, hay algunos sitios web y aplicaciones, como es el caso de Goodreads, de Babelio, de Keler, donde las personas comparten sus lecturas, donde buscan a los escritores, donde comentan sobre los libros. También necesitamos planear cuál va a ser el contenido que vamos a tener ahí, cómo vamos a hablar sobre nuestro libro, si vamos a hacer videos, si vamos a tener de repente un blog, todo eso hay que tenerlo en cuenta. Entonces, la publicación, independientemente de cuál es el camino que vamos a elegir, tiene algunos, digamos, matices adicionales que debemos considerar para que efectivamente podamos llegar a los lectores con un libro de calidad y pues que logre ese gran objetivo que nos propusimos en el primer paso. Entonces, bueno, no sé, Nati, si tengas algo más que añadir sobre este cuarto punto. No, yo creo que es un muy buen resumen de lo que implica autopublicar. Como les decía Alex, dentro del curso está todo como mucho más detallado. Entonces, nada.
Vale, perfecto. Bueno, y pasemos entonces al quinto paso de estos 5 pasos. Y es, bueno, una vez ya pasé por todo eso, ¿cómo hago para que mi libro llegue a las personas que quiero? Acá es posible que alguien diga, no, yo voy a escribir un libro para dejárselo delegado a mis hijos y voy a imprimir una copia para que la tengamos en mi casa y esta es la historia familiar y es algo privado. Perfecto, y es completamente válido. Pero la gran mayoría de los escritores, cuando hacemos un libro, pues queremos llegar a los lectores, bien sea porque queremos contar nuestra historia, porque tenemos un mensaje que transmitir, porque estamos construyendo nuestra reputación, porque queremos inspirar, entretener, bueno, todos esos objetivos que nos podemos plantear al principio. Entonces, ¿qué tal si nos cuentas, Nati, cómo puede un escritor o qué puntos debería tener en cuenta para que sus libros lleguen a las personas que realmente le interesan? Sí, desde donde quiero partir es diciendo que independientemente de cuál sea el modelo por el cual un escritor decide publicar su libro, ya sea porque quiere autopublicar o sea porque tiene un contrato con una editorial o porque tiene un contrato de coedición, independientemente de cómo sea y de cuál sea la negociación, el primer responsable de de la difusión, de la promoción y del plan de mercadeo, por llamarle de alguna manera, de su libro es el autor. Y muchas veces muchos le tienen pereza al tema, ¿cierto? Como de hecho mucha gente quiere que una editorial lo publique porque piensa que esa va a ser como la manera de quitarse de encima la galleta que significa tener que encargarse de su plan de mercadeo. Sin embargo, al final es uno mismo el que el que tiene que sufrir el proceso. Y cuando digo sufrir es vivirlo. No lo digo sufrir desde llorarlo, sino de vivirlo. ¿Por qué? Porque al final es tu libro. Una editorial tiene un contrato con el que pacta ciertos eventos, ciertas cosas. Claro, es muy bueno porque te da mucha visibilidad. Sin embargo, hay vacíos que cada uno de los autores pues tendrá que llenar de alguna manera, porque al final es otra vez su responsabilidad que el libro llegue hasta donde él quiera llegar. Sí, hay de todos los casos, o sea, lo que estaba diciendo Alex ahorita, hay gente que quiere dejar el libro porque una de las cosas que tiene que hacer en la vida es sembrar un árbol y escribir un libro, y no importa si el libro lo imprimió para dejarlo puesto en la biblioteca, y está perfecto. O sea, hay casos como personas en el mundo, pero la mayoría de la gente pues quiere tener su libro y lo quiere y quiere que llegue a la mayor cantidad de personas que hacen parte de su público. Entonces, si yo tengo claro cuáles son esas personas que hacen parte de mi público, que quiero a las que quiero que les llegue mi mensaje, y el contrato que yo tengo, suponiendo que tengo un contrato con una editorial o lo que sea, el contrato que yo tengo solamente me cubre ciertos medios, yo soy el responsable de cubrir el resto. Y si yo estoy autopublicando, con mayor razón, ¿cierto? Y el mensaje que les queremos dar acá es que no es tan difícil, o sea, esto no es ciencia de cohetes, es simplemente tener muy claro a dónde quiero llegar. O sea, como que los puntos son muy, digamos que vamos muy Secuenciales. como, exacto, o sea, como que son muy claros. Sin embargo, también hay que entender que cuando hablamos de un plan de mercadeo no estamos hablando necesariamente de tener que hacer un comercial de televisión para el libro, ni estamos hablando de tener que hacer cosas que no están en las manos de un autor a la hora de promover el libro. O sea, no son esfuerzos sobrehumanos, son cosas que se gozan, es un proceso que se goza. Entonces, ¿qué es lo que queremos, digamos, que tengan en cuenta para que en el momento en el que quieran hacerlo llegar a la gente? Y esto tiene que ver con el plan de mercadeo, pero también tiene que ver con la distribución. O sea, no es solamente contarle al mundo, aquí está mi libro, sino que es también decir, ok, si quiero que estas personas lo lean, no sé, quiero que las personas en España lo lean, de alguna manera lo tengo que hacer llegar a España, es mi responsabilidad hacerlo. Entonces, los siguientes son esos puntos que son como los más importantes para eso. Entonces, el primero es la construcción de la plataforma de autor. Y acá
me devuelvo a lo que estaba diciendo Alex ahora. Si bien ella estaba hablando de la plataforma de autor en general y también en las plataformas que existen para darse a conocer o para estar para construir una comunidad como autor. En este caso, la plataforma de autor también tiene que ver con mostrarse como, o sea, empezar a construir como persona experta, si lo que estoy haciendo es escribir libro de reputación o un libro de legado, o qué es lo que quiero lograr y crear ese lugar en el que van a encontrar a mí, en el que van a saber que yo estoy. Hay personas que, por ejemplo, están dedicadas al bienestar y a las terapias alternativas y escriben libros de Reiki, ¿cierto? Si bien esas personas a lo mejor no tienen como objetivo ser escritoras, esos libros les ayudan a convertirse más en expertas y dentro de su plataforma de autor, todo el libro les va a llevar a que tengan mayores clientes y todo se va a volver un ciclo. Entonces, por eso es muy importante que quede claro que esa parte esté establecida, ¿cierto? Entonces, si yo empiezo a escribir, ¿por qué? Porque también va a ser una forma de empezar a generar fidelización, ¿cierto? Es donde mis lectores a los que les gustó mi libro, independientemente de si es ficción o no ficción, me pueden encontrar y pueden ir a encontrar otros libros que yo vaya a escribir en un futuro, ¿vale? Entonces, ese es el primer punto. El segundo punto es qué quieren comunicar con el libro. Una cosa es el objetivo que ustedes tienen como escritores, qué es lo que los va a mantener motivados, que eso también, pues que eso es como, hace parte de lo primero que necesitamos hacer. Lo otro es, ¿qué quiero comunicar con él? ¿Qué quiero decir? ¿Cuál es mi objetivo de comunicación con el libro? ¿Por qué es importante? Porque a partir de ahí yo voy a establecer a qué personas va dirigido, ¿cierto? Entonces, si bien a nosotros en Escribo y Público nos gusta pensar este proceso de establecer el plan de mercadeo como el plan de mercadeo de un producto. Yo no les dije, Alex sí les dijo, yo no les dije, pero yo tengo también 12 años más o menos de experiencia, trabajo en publicidad, y lo que hacíamos era eso, ¿cierto? Entonces, con base en esa experiencia, lo que definimos es, si este es el objetivo, este es tu público. Si yo quiero llegar a mamás de adolescentes, porque mi objetivo es contarles cómo manejar las emociones de una mujer adolescente o una mujer en la preadolescencia, pues entonces ahí es donde yo voy a tener muy claro a quiénes quiero llegar. Y no solamente a quiénes quiero llegar, sino en qué medios me los voy a encontrar, ¿cierto? Que ese es otro de los puntos. Entonces me devuelvo. El primero es construir la plataforma de autor. El segundo es qué quiero comunicar con el libro, cuál es el objetivo. El segundo. El tercero es a qué tipo de personas va dirigido. Y el cuarto es en qué lugares están esas personas. Entonces, no va a ser lo mismo que yo esté tratando de contactar a las mamás de las adolescentes o de las preadolescentes a si quiero conectar con las adolescentes. Que eso también es algo válido, porque a lo mejor yo quiero llegar a ellas, yo quiero llegar a las mamás por sus hijas y es perfecto, eso hace parte de la estrategia de mercadeo que se construya. Entonces, ahí es donde determino cuáles son los medios en los que están. El otro es, a partir de, a partir de esa información, ellos donde normalmente adquieren los libros y donde yo les puedo facilitar que lleguen al libro. En qué lugar los puedo poner. Entonces, ahí es donde defino. Y con la distribución tiene que ver si estoy haciendo una autopublicación y entonces lo que hago es que los pongo disponibles en Amazon, pero además también quiero hacer una impresión de libros porque voy a hacer un evento, cuando se podían hacer eventos, pero pues es muy, digamos que es algo que se usa mucho. Voy a hacer una impresión de X cantidad de libros porque voy a hacer un evento en una ciudad o en una librería. O tengo una negociación con una librería local porque me interesa que lo tengan físico. En el caso, por ejemplo, de libros que tienen diseño en ellos, porque no sé, son interactivos o son libros que están enfocados precisamente en el diseño, entonces esos son libros que la gente va a valorar muchísimo más si los tiene físicos. En muchos países, como en Colombia, por ejemplo, no tenemos la posibilidad de acceder a los libros que están en Amazon tan fácilmente porque el costo es mucho más elevado. Entonces, en esos casos, pues lo que se hace es que se decide
ir a una librería local que sea la que distribuya, o hacer una negociación con una librería local que sea la que distribuya el libro, como en el caso con Me Muero por Vivir, que eso fue lo que se decidió. Y al final también es muy importante para poder construir para poder construir mis piezas de comunicación, es muy importante saber con qué elementos gráficos cuento. Y todo eso parte de la construcción también de la portada del libro. Entonces, si yo voy a contratar que me diseñen la portada, pues ya tengo una base para trabajar esos elementos gráficos en los medios en los que yo decida estar. Entonces, esa parte también ténganla en cuenta, porque otra vez el llamado acá es a que no le tengamos miedo al proceso de promoción del libro, porque todas al final son cosas que nosotros hoy, con los medios que tenemos en las manos, podemos generar, y no es necesario tener una inversión adicional, ni es necesario que todo, absolutamente todo, lo hagan personas que sean especialistas. Nosotros también podemos generar nuestro propio contenido y en muchos casos vamos a ir muchísimo más a la fija si nosotros mismos lo generamos. Entonces, esa parte pues también es como importante dejarla clara. Y al final también hay opciones que son decidir si yo tengo un poco más de dinero, si hago o no hago inversión en esos medios en los que ellos me pueden encontrar, ¿cierto? Entonces, para eso las redes sociales o los diferentes canales pues tienen planes de pauta a los que yo puedo acceder si necesito, si eso es lo que quiero. Si lo que quiero es llevar más gente a mi página web, o llevar más gente a que me compre, o que más gente me conozca, etcétera, etcétera. Entonces, esos son los puntos más importantes a tener en cuenta a la hora de pensar en distribuir y en promover el libro o tu libro. Entonces, bueno, no, yo creo que acá ya estamos listos con el tema. Alex, no sé si quieras agregar algo más a este punto. Bueno, yo quisiera tal vez como contarles desde mi experiencia. Cuando empecé a escribir Me Muero por Vivir, básicamente lo que hice en un principio fue contar a mi red básica, a mis seguidores en redes sociales, que estaba escribiendo un libro. Y pues la verdad es que mi cuenta de Instagram tenía menos de 1000 seguidores y fue ahí como donde empecé a contarlo. Algo que hice más adelante fue tener un grupo de lectores beta y tener mucha comunicación con ellos, un sitio web para que la gente se pudiera registrar e ir recibiendo contenido. Hicimos material extra que recibían por correo electrónico, es decir, crear como toda una expectativa antes del lanzamiento del libro. El día del lanzamiento del libro hicimos un evento online. Básicamente hicimos una sesión en vivo por Instagram donde invitamos diferentes bookstagrammers, que son personas que tienen cuentas de Instagram dedicadas a los libros, para que tuviéramos como una sesión de preguntas y respuestas. Hice también una preventa para que las personas que quisieran comprarlo físico en Colombia lo pudieran ordenar y dependiendo de la cantidad de personas que hicieron la preventa después mandé a imprimir. Y he trabajado muchísimo, o hemos trabajado muchísimo todo este tiempo con diferentes bookstagrammers y booktubers que se han vuelto embajadores de la novela. Adicionalmente, creamos un perfil de Instagram que se llama @me muero por vivir, donde la gente puede ir siguiendo como la historia de la novela, ya digamos como el libro como tal, es un libro que se cuenta día a día, entonces cada uno de los días. Sin embargo, todo esto fue muy a la medida de Me Muero por Vivir. Cada autor, cada novela, y retomando como de los puntos que decía Natalia, dependiendo de cuál es su objetivo, a qué público objetivo va, pues va a necesitar unos canales distintos. Tal vez alguien lo que necesite es crear un blog, tal vez alguien necesite un Twitter, tal vez alguien necesite es, tener una lista de Spotify que acompañe el libro. Esto es algo que se analiza y se trabaja con cada uno de los libros, que nosotros lo hacemos con nuestros clientes, para que efectivamente lleguemos a los canales que sean óptimos e ideales de la mejor manera y que podamos ayudar a que el libro tenga la visibilidad que se merece y que, pues, por la que hemos trabajado tanto. Entonces, nada, yo creo que ahí podemos cerrar como un poquito con este ejemplo, cómo se lleva a cabo, cómo se aterriza ese plan de mercadeo que nosotros lo trabajamos a través de dos herramientas principales. Una es un Canvas y el otro es un Journey del lector, para ayudarle a nuestros clientes a tener mapeado todo ese universo en el que puede encontrar a sus lectores. Listo, perfecto. Entonces yo creo que ya hasta aquí
llegamos nosotros con esta información que les queríamos compartir en la masterclass. Y bueno, estamos completamente abiertas y disponibles para que todas las personas que sientan el interés, el deseo de escribir y llevar a cabo sus libros, hablemos de sus proyectos. Cada proyecto es una experiencia maravillosa para nosotros. Cada uno de los autores con quienes hemos trabajado nos ha permitido aprender muchísimo más e involucrarnos en sus proyectos de una manera supremamente hermosa. Y si hay un mensaje que tú quieres transmitir, si hay una historia que quieres contar, un libro es una manera fantástica de llegar a muchas personas de una forma muy eficiente y que te va a dejar un legado para toda la vida. Los invitamos a que si tienen alguna duda, si necesitan preguntar algo, si quieren que hablemos, nos escriban a natalia@escribipublico.com o a alexandra@escribipublico.com, y también nos encuentran en www.escribipublico.com y en Instagram @escribipublico y en YouTube @escribipublico. Ahí también van a encontrar algunos videos en los que les contamos cómo es este proceso de escribir y autopublicar su libro. Entonces, otra vez les agradecemos mucho que estén acá, les agradecemos mucho su tiempo, su buena energía y nada, los esperamos para lo que necesiten. Gracias. Gracias.